Hola a todos, vamos a hacer unos cuantos ejercicios del Bauer. Escogí este par de ejercicios porque los veo bastante completos en cuanto a reducción de circuitos y también en varias de las cosas que solicitan. El 2436 dice así: los capacitores del circuito mostrado en la figura tienen capacitancias C1 de 18 microfarads, C2 de 11.3 microfarads, C3 de 33.0 microfarads y C4 de 44.0 microfarads. La diferencia potencial es de 10 volts. ¿Cuál es la carga total que debe suministrar la fuente de alimentación para cargar esta disposición de capacitores? La fuente se refiere a la batería que estamos usando. Entonces, voy a dibujar el circuito y ya apunto los datos. Este es el 2436. Nos dice que C1 son 18.0 microfarads. C2 son 11.3 microfarads. C3 son 33.0 microfarads. Y C4, 44.0 microfarads. La FEM tiene una diferencia potencial de 10 volts. El circuito tiene la siguiente forma. Ok, ese es el circuito. La pregunta es, ¿cuál es la carga total que suministra la fuente hacia el circuito? O sea, los capacitores de esta figura. Cuando nos dicen la carga total, se están refiriendo a la carga del equivalente. O sea, hay que reducir ese circuito, hay que reducir los capacitores hasta encontrar la capacitancia equivalente. Y es lo que vamos a hacer. Bueno, lo primero es tratar de identificar series y paralelos. Fácilmente se ve que no hay ninguna serie, pero paralelos sí hay dos. El primer paralelo es este, el segundo paralelo es este. Entonces, sabemos que C1 y C2 están en paralelo, C3 y C4 están en paralelo. Entonces hagámoslo de esta manera. Recuerden que al hacer un paralelo, lo que estamos haciendo es que vamos a quitar desde este punto a este punto esa configuración de capacitores y lo vamos a cambiar por un único capacitor. Lo mismo para acá, desde acá hasta acá, voy a cortar esos dos capacitores y cambiarlo por uno solo. Entonces el C paralelo de 1 y 2, así lo voy a llamar. Recordamos que la suma en paralelo de capacitores es la suma directa. C1 más C2. Vamos a ver cuánto valía C1 y C2. Estos serían 29.3 microfarads. C1 18 microfarads, C2 11.3 microfarads. Ok, lo mismo con C3 y C4. C3, 4. El paralelo de C3 y C4 serían 77 microfarads. Entonces,
Yo les recomiendo volver a dibujar el circuito porque es muy difícil tratar de recordarse todo esto de cómo está la nueva disposición del circuito. Ahora, muy bien, todavía el circuito no está 100% reducido, pero vemos claramente que esto es una serie de capacitores. Entonces, el C equivalente es de una serie y recordamos que el C equivalente sería de la siguiente manera. 1 entre C1, 2, más 1 entre C3, 4, a la menos 1. Esto es igual a C3, 4 más C1, 2 entre C1, 2, C3, 4, todo a la menos 1. Continuamos de la misma manera. Terminamos de desarrollar esta fórmula. C1, 2, C3, 4, C3, 4 más C1, 2. Esto sí voy a requerir una calculadora. En un segundo. C1, 2 era 29.3 por 77 entre 29.3 más 77. Lo voy a dejar todo en términos de unidades de microfarads para no tener que hacer conversiones. Se puede hacer ya que C1, 2 y C3, 4 están en el mismo tipo de unidad. Así que perfectamente puedo trabajar en microfarads y no va a pasar absolutamente nada. 21.22 microfarads. Ok. Este ya sería nuestra capacitancia equivalente. Redibujamos el circuito una última vez. Ok. Ahora, ya que tenemos este circuito así como está, entonces recordamos que el C equivalente tiene la misma diferencia potencial de la fuente, los mismos 10 volts. Recuerden, cosas en paralelo, todo dispositivo en paralelo tiene la misma diferencia potencial. Entonces, de acá, recordábamos que la carga del capacitor equivalente es igual a C del equivalente por el delta V. Entonces, la carga total que estamos buscando sería multiplicar 21.22 microfarads por 10 volts. Esto sería 212.2 microcoulombs. Lo que hice acá fue que simplemente recordamos que el farad por el volt nos da ya el coulomb. El micro lo voy arrastrando como si fuera una variable. Voy a dibujarlo bien. Entonces, una vez que arrastré esto, ya tengo aquí la carga total y lo puedo dejar perfectamente en este tipo de unidad. Bueno, este ejercicio era bastante sencillo. El siguiente es bastante más largo, pero es bastante completo. Este me gusta porque puede parecerse más a lo que venga en el quiz. Y hay que analizar un poquito nada más el puro inicio a qué se refiere con la carga total que se suministra al circuito.
Ok. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Es el 2437. Dice así, 6 capacitores están conectados como se muestra en la figura. Si C3 es igual a 2.3 nanofarads, ¿cuál debe ser C2 para producir una capacitancia equivalente de 5 nanofarads para la combinación de capacitores? De los dos capacitores. B, para los mismos valores de C2 y C3 del inciso A, ¿cuál es el valor de C1 que proporciona capacitancia equivalente de 1.914 nanofarads en la combinación de los tres capacitores? C, para los mismos capacitores C1, 2 y 3 del inciso B, ¿cuál es la capacitancia equivalente de todo el conjunto de capacitores si los valores de las otras capacitancias son C4, 1.3 nanofarads, C5, 1.7 nanofarads y C6, 4.7 nanofarads? D, si una batería con una diferencia potencial de 11.7 volts se conecta a los capacitores mostrados en la figura, ¿cuál es la carga total de los 6 capacitores? E, ¿cuál es la caída de potencial a través del capacitor C5 en este caso? Bueno, primero voy a dibujar el circuito. Bueno, un segundo. C5, C4, C6. Aquí va la FEM. C3, C2, C1. Ok. La primera parte dice que C2 es igual a 2.3 nanofarads. Y se quiere que el equivalente del 2,3, voy a ponerle C23, sea igual a 5.30 nanofarads. O sea, se nos pide una precisión de hasta 3 decimales. Si C23 es 5.0, bueno, 5 nanofarads, ¿cuánto es C3? Nos fijamos, C2 y C3 están en paralelo. Quieren que el equivalente solamente esos dos capacitores. Por lo tanto, C23 es la suma de C2 más C3 por estar en paralelo. Nada más es de despejar esto. C23 menos C2 es igual a C3. Les recuerdo, no existen capacitancias negativas. Entonces, al no existir capacitancias negativas, tengan mucho cuidado con las respuestas que dan. Si llegaran a tener una capacitancia negativa, con solo capacitores físicos como tal, están malos. Hay algo que está malo. Lo mismo con las resistencias. Las resistencias son positivas siempre. Cualquier resistencia física es positiva. Que existan circuitos especiales diseñados para simular, entre comillas, una capacitancia, una resistencia negativa es otra cosa, porque esos circuitos sí existen. O sea, existen ciertas combinaciones que
entre comillas, el equivalente pareciera como de una resistencia negativa, pero no existen las resistencias negativas ni las capacitancias negativas. Muy bien, entonces C3 debe ser igual a 2.7 nanofarads. Entonces ya podemos reducir un poco este circuito. Entonces de este lado vamos a tener 3 capacitores. Aquí tenía la fuente. Aquí voy a dibujar este con otro color. Este sería el C23. Este sería C1. 6, 5 y 4. Ok. Dice la siguiente pregunta. Para los mismos capacitores C2 y C3 del inciso A, ¿cuál es el valor de C1 que proporciona una capacitancia equivalente de 1.914 nanofarads para la combinación de los 3 capacitores? O sea, C1, 2, 3, perdón, da 1.914 nanofarads. Y la gran pregunta es cuánto da C1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Analizar qué tipo de equivalente tienen estos dos. Estos dos tienen un equivalente de serie. Entonces, C1, 2, 3 es una serie. Así que la pregunta acá será cómo despejar esto. C1, 2, 3 es igual a 1 entre C1 más 1 entre C2, 3 a la menos 1. La idea será despejar esto. Déjeme ver cuál es el mejor camino para despejar esto. Ok, lo que hice fue elevar a la menos 1 a ambos lados de la ecuación. Se desaparece del lado derecho. Y lo que sigue ahora, vamos a ver que es mandar a restar este lado. C1, 2, 3 menos C2, 3 es igual a 1 entre C1. C1 tiene que ser igual a 1 entre C1, 2, 3 menos 1 entre C2, 3. Todo a la menos 1. Si por pura casualidad nos da negativo, entonces ya sabemos de que algo va a estar malo acá. Pero un chequeo rápido antes de hacer el cálculo. C123 es 1.914 nanofarads. C23 era 2.7. C23 era más grande. Por lo tanto, al estar en esta forma de fracción, obviamente la fracción, sí le gana a este. Así que va a quedar positivo. Lo siguiente. Normalmente, en un problema de desarrollo, esto se ve todavía muy feo como respuesta final. Se les pide evitar que usen a la menos 1 para un desarrollo. Sin embargo, como estamos para quizzes de este estilo,
y marque con X. Desde acá ya uno puede meter en la calculadora sin ningún problema. Al poder meter todo en la calculadora sin ningún problema, podemos fácilmente dejar la respuesta así. Así que déjeme un segundo. C123 era 1.914 nanofarads menos 1 entre 2.7 nanofarads. Recuerden que todo tiene las mismas unidades, así que los puedo dejar todo en nanofarads. Y C1 tiene que ser igual a 6.5, perdón, 57 nanofarads. Ya, esto sería todo. Muy bien. Entonces, nuevamente redibujamos el circuito para prepararnos para la siguiente parte. Recuerden que el nombre en realidad del capacitor equivalente ustedes se lo pueden dar. Yo quise darle este nombre por ponerle algo. Ok, vamos a ver qué dice la siguiente parte de la pregunta. Pero usted pudieron haber puesto C7, C8, C9 y como gusten. Dice así, si C4 es 1.3 nanofarads, C5 1.7 y C6 4.7 nanofarads, entonces, ¿cuál es la capacitancia equivalente de todo el conjunto de capacitores? Primero vamos a hacer el equivalente de solamente esta parte del circuito. Voy a apuntarlos. C4, 1.3 nanofarads. C5, 1.7 nanofarads. C6, 4.7 nanofarads. Creo que da 7.7 nanofarads. Voy a meter un toque a la calco. Sí, 7.7 nanofarads. Entonces, el C456, perdón, 456 es solamente la suma de C4 más C5 más C6. Entonces,
circuito es esto, si es una serie, un paralelo, seguimos el mismo camino. De este camino llega directo a este capacitor, pero este otro camino choca con la batería. Por lo tanto, esto es una serie. Si no estuviera el delta V, hubiera sido, si no hubiera estado esa batería y solo fuera un cable, esto hubiera sido un paralelo. Pero como aquí está la batería estorbando, esto es una serie. Entonces, el C equivalente sería la serie de estos dos. La serie, recordemos que era la suma inversa, igual que la parte de arriba. Entonces, una serie de capacitores, vamos a ver, es 1 entre 7.7 nanofarads más 1 entre 1.914 nanofarads, toda la menos 1. Entonces, 7.7 a la menos 1 más 1.914 todo a la menos 1. Dice según mi calculadora que eso es 1.53 nanofarads. Ok, esa sería la capacitancia equivalente de todo el circuito. Pero todavía queda más pregunta. Revisamos a ver qué es lo que queda. Ok, dice que para la parte D es lo siguiente. Si una batería con una diferencia de potencial de 11.7 volts se conecta a los capacitores mostrados en la figura, ¿cuál es la carga total sobre los 6 capacitores? Bueno, la carga total está dada por la carga del equivalente. Sin embargo, es muy probable que vayamos a ocupar la carga sobre cada uno de esos 6 capacitores. Sí, aquí no me queda muy claro qué era lo que pedían, si era la carga total o la carga en cada uno de los 6. Yo creo que es la carga total, ya que está diciendo eso. La carga total es demasiado sencilla. Es la carga del equivalente. Esto es igual a el C del equivalente por el delta V. Una vez que tenemos el equivalente, recuerden que el equivalente va a estar en paralelo. Voy a dibujarlo con la misma orientación que tenía. Va a estar orientada en paralelo con la batería. Y la batería tenía 11.7 volts. Vamos a ver cuánto da. 1.53 por 11.7 son 17.901. 17.9 nanocoulombs. Recuerden que el nano yo lo puedo ir arrastrando con el resto del valor numérico. Simplemente me interesa combinar el farad con el volt para formar los coulombs. Ok. Esta sería la carga del total. La última pregunta nos dice cuál es la caída de potencial a través de C5 en este caso. Bueno, hay dos caminos. Nosotros para este momento ya llegamos a ver leyes de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff aplican perfectamente acá. El problema sería entonces identificar correctamente cómo aplicar las leyes de Kirchhoff en este caso. Hay que devolvernos un poquito. Se puede hacer de esa manera o se puede hacer por conservación de carga. Recordemos, cuando tenemos capacitores en paralelo, la carga del equivalente es la suma de todas esas cargas. Cuando tenemos capacitores en serie, la carga del equivalente es la misma carga de C2 y la misma carga de C1. Cuando C1 y C23 están en serie, ellos tienen la misma carga. Por lo tanto, estos dos de acá
tienen la misma carga y es la misma carga del equivalente también. Estos, por otro lado, al estar en paralelo, es la suma de cargas. Ok, entonces ya ven por dónde hay que hacer. Hay que ir devolviéndonos poco a poco del circuito. De hecho, es más fácil verlo desde acá. Con llegar a este punto, vamos a estar bien. Entonces hay que pasar por cada uno de los circuitos que tenemos de esta parte. Desde el equivalente, el delta V, hasta llegar a la parte de arriba. Ok, entonces, la carga total es la carga que tenemos en este momento acá. Esta carga total viene de dos capacitores en serie. Al estar estos dos capacitores en serie, ellos dos tienen exactamente la misma carga total. Entonces, la carga que tiene este amigo de acá es los mismos 17.9 nanocoulombs y este también tiene los 17.9 nanocoulombs. Nos va a interesar más que todo enfocarnos solamente en este. Entonces, para la carga S5, de la parte final y por lo tanto después calcular la diferencia potencial de C5, nos vamos a devolver de cada parte del circuito. Por eso es que las leyes de Kirchhoff son tan útiles, porque las leyes de Kirchhoff únicamente uno aplica las leyes acorde con lo que va haciendo y se olvida de reducir el circuito y se olvida, aunque sea un poco más largo, se olvida al final ustedes de estarse devolviendo cuando ocupan hacer esto. Bueno, entonces, el capacitor de 7.7, cuando lo tenemos en esta forma, entonces acá, al estar en serie, comparten la misma carga. Bueno, voy a poner así la misma carga del equivalente. Por lo tanto, el capacitor de 7.7 nanofarads tiene la carga de 17, ¿cuánto era? 17.9 nanocoulombs. Ok, eso es lo que me interesa de este momento. El Q de este lado, del 456, es 17.9. Ok, nos voy a enfocar únicamente en esos tres capacitores.
No, eso no. Esto igual se parece mucho. Ok, solamente me voy a enfocar en esta parte del circuito. Ahí tenemos el de 7.7 y C5. Y sabemos que la carga acá es de 17.9 nanocoulombs. Ok. Sabemos de que es la misma carga que debe tener entre este punto y este punto. Sin embargo, esa carga total debe ser la suma de todas estas cargas. La carga de esta parte debe ser la carga de 4, de 5 y la carga de 6, más carga de 6. Ok, ¿eso me sirve de algo? De momento pareciera como que sí, pero no conozco carga de 4 y carga 6. Hay otro camino. Sé la carga de acá, sé la capacitancia de acá. Por lo tanto, puedo calcular la caída de potencial de aquí a aquí y sería exactamente la caída de potencial de aquí a aquí. Por lo tanto, es la caída de potencial de este punto a este punto. ¿Eso qué quiere decir? Que C5 comparte la misma diferencia potencial del equivalente. Bueno, del equivalente 4, 5, 6. Así que lo único que hay que hacer es calcular esa diferencia potencial. Recordando que la carga de 4, 5, 6 es la capacitancia de 4, 5, 6 por el delta V de 4, 5, 6. A esto solamente le voy a llamar delta V del 5 para evitarnos estar escribiendo tanto. Entonces el delta V de Q4, 5, 6 dividido entre el C del 4, 5, 6 es igual a, este capacitor era 7.7 nanofarads y la carga era de 17.9 nanocoulombs. El nano se repite arriba y abajo, por lo tanto el nano se puede cancelar, no hay necesidad de ponerlo en la calculadora. La caída de potencial en 5 o la diferencia potencial en el capacitor 5 es de 0.43 volts. Nada más para finalizar, la carga del 5, aunque no nos pedía, siempre es interesante verlo. La carga del 5 es lo siguiente. La carga del 5 sería C5 por el delta V de 5. C5, ya les digo cuánto era. 1.7 nanofarads. Entonces, 1.7 por 0.43 dice que la carga que tenía C5 era 0.731 nanocoulombs. Ok. Bueno, recomendaciones. Los capacitores en realidad tienen capacitancias incluso hasta de picofarads. Recuerden todos los prefijos para las unidades. Entonces, como recomendación para el quiz, por cualquier cosa, es recordar que, por ejemplo, micro son 10 a la menos 6, obviamente mili, 10 a la menos 3,
nano, 10 a la menos 6, pico, 10 a la menos, 10 a la menos 9 esta. 10 a la menos 12. Dudo mucho que salga, pero por si llegan a verlo femto, 10 a la menos 15. Aunque dudo realmente que salga el femto. Pero por si llega a salir, pueden utilizarlo sin ningún problema. Capacitores comerciales, de hecho, se encuentran hasta picofarads sin ningún problema. Incluso desde el rango de milis hasta el rango de picos. Los capacitores estos son relativamente baratos. Capacitores en realidad grandecitos son un poquito más caros, pero tampoco es que son extremadamente caros. En realidad es simplemente que el rango de precios, en lugar de ir de 200 colones, 100 colones, hasta 20 colones, pueden ir ya al rango de 1000 colones. Por eso son un poquito más caros. Ya un capacitor diferente, más grande, sí puede costar bastante, mucha más plata, cuando son capacitores especializados. Pero todos tienen exactamente el mismo funcionamiento que hemos visto aquí en clase. Ok, tenemos un poco más de tiempo para hacer otro ejercicio. Déjenme buscarlo y se los paso a Telegram. Me hubiera gustado hacer de energía almacenada en un capacitor, pero no veo ningún ejercicio así fácilmente de esos. Es que los otros libros combinan mucho. Ah, por cierto, en el quiz no entra capacitores con dieléctricos. Por cualquier cosa en el quiz no entran esos capacitores, así que si ven un ejercicio de estos en el Bauer o en el Resnick o en el propio Serway, ignórenlos, porque esos ejercicios no van a entrar. Si no, el Bauer no tiene y el Serway nuevo tiene ejercicios muy fáciles. Entonces, no. Bueno, dejémoslo hasta acá, porque en realidad no veo ningún ejercicio así como que sea la gran cosa diferente de lo que ya hemos hecho. Los que veo diferentes son los que son, por ejemplo, capacitores cilíndricos y esféricos, pero ya hemos hecho ejemplos de esos. Entonces les sugiero que practiquen los de capacitores cilíndricos esféricos. Practiquen esos porque esos son importantes. Las fórmulas son más largas, no simplemente área entre, perdón, epsilon 0 por área entre la separación entre placas. Les recuerdo que apliquen los conceptos cuando les digan que un capacitor almacena energía. ¿En dónde almacena energía? Bueno, él almacena energía en el campo eléctrico. Recuerden eso. Por cualquier cosa, por si llega a aparecer en el quiz, les recuerdo que si aquí tenemos un capacitor de placas paralelas, aquí está el positivo, aquí está el negativo, el campo eléctrico sale del positivo y llega al negativo. Pero aquí está en el positivo la parte de alta potencial. Aquí está la parte de bajo potencial. Recuerden que técnicamente el delta V en un capacitor de placas paralelas, bueno, en un capacitor de placas paralelas el campo eléctrico es uniforme, por lo tanto no hay que hacer la derivada. El delta V lleva un menos E por D. Pero el Serway lo pone muchas veces sin el menos. ¿Por qué? Porque cuando le quitamos el menos únicamente cuando nos interesa solamente el valor absoluto de todo.
cuando no nos interesa la orientación de nada, pero técnicamente esto lleva un menos. El menos nos indica la dirección en donde está la parte alta potencial y la parte bajo potencial. Y el capacitor va a almacenar energía en esta región, en la región del volumen. ¿Por qué? Porque aquí es donde está la densidad de energía. Y la densidad de energía dependía del campo eléctrico. De hecho, del cuadrado del campo eléctrico. Así que tengan cuidado con eso. Cuando respondan una pregunta, digan, él se almacena en el volumen del capacitor. ¿Por qué? Porque es donde está ubicado el campo eléctrico, donde se almacena la energía. Bueno, por ahora los dejo. Y dejemos el problema por acá. Cualquier cosa pueden preguntarme después por Telegram si ven algún ejercicio que no hayan entendido. Por ahora los dejo. Hasta luego.